Hermanos, la semana pasada hablamos acerca de lo que es el pecado original. Hablamos, ¿no?, de que Dios, ¿no?, desde antes de la fundación del mundo, Dios, cuando Adán pecó, Dios consideró de que toda la humanidad entonces había pecado en ese momento, ¿no? Pero, Dios reflexionó, más acerca de la idea del juicio que tuvo Dios, ¿no?, del pensamiento en ese momento de la caída. Dios a nosotros nos vio entonces como pecadores, ¿no? Desde el momento que Adán pecó, en ese momento de la caída, fue entonces una idea más de reflexión, de juicio de Dios en sí mismo, ¿no? En sí mismo, ¿no? Entonces Dios decretó, ¿no? Decretó, determinó, Dios señaló, ¿no? Y Él decidió entonces a nosotros imputar en un libro nuestras obras de injusticia, ¿no? Pero de forma futura, ¿no? De forma futura, ¿no? Porque ahora vamos a hablar acerca de la imputación ya de lo que es el pecado, ¿no? O sea, la imputación del pecado en sí, ¿no? Cuando Dios nos imputa el pecado, o sea, no, Dios no nos imputa, sino que a nosotros, por causa de del pecado original que tenemos, en un sentido legal, a nosotros se nos atribuye el pecado, ¿no? O sea, el pecado a nosotros, Dios o sea, el pecado en nosotros en sí es configurado, ¿no? En sentido legal, o sea, ya Dios desde el momento, a partir de los 6 años de edad, a partir de que tenemos uso de razón, tenemos conciencia. Entonces, a partir de ese momento que cometemos el acto, la conducta, el hecho externo o la manifestación interna de la conducta, entonces, desde ese momento, entonces, que cometemos entonces el acto y razonamos, ¿no? Y damos ocasión al deseo del pecado, a la concupiscencia, damos cabida, ¿no? Decidimos pensar, ¿no?, deliberadamente y a través del pensamiento, a través del razonamiento, manifestar una conducta externa, ¿no?, que implique contradecir la ley de Dios. Entonces, a partir de una edad, por ejemplo, como dije, 6 años, cuando el ser humano tiene conciencia, ya tiene discernimiento, el bien y el mal, entonces desde ese momento Dios le anota, ¿no? Ya le anota en un libro, ¿no?, su obra de pecado, ¿no? Entonces eso es lo que se llama la imputación del pecado, ¿no? En sentido legal, porque no solamente Dios en ese momento nos imputa el pecado, ¿no?, sino que nos imputa el juicio y nos imputa la condenación, ¿no? La condena, o sea, quiere decir, nos abre un proceso legal, para posteriormente dictarnos la sentencia. O sea, ya Dios nos acusa desde ese momento por causa, y también la ley escrita en nuestros corazones, o la ley de Moisés a los judíos. Entonces, eso es lo que se llama la imputación del pecado. La imputación del pecado no se da antes de nuestro nacimiento, ni se da durante nuestra infancia. Se da a partir de 6, 7 años, cuando el ser humano tiene entonces ya uso de razón, tiene conciencia. Y vamos a ver más adelante lo que es la culpabilidad del ser humano, profundizar en esto, pero solamente quería para aclarar este panorama, ¿no? Este panorama que para la doctrina, pues, para los credos, sectores confesionales, ¿no? Es un debate, pero que la Biblia es clara, ¿no? Sin embargo, en los círculos protestantes todo esto es un tema muy debatido, ¿no? Y se gasta mucho debate en esto.